Capítulo 3. Shock, fisiopatología de la vida y la muerte. Objetivos del capítulo. Al terminar este capítulo, usted podrá definir el shock, explicar cómo la precarga, la poscarga y la contractilidad afectan el gasto cardíaco, clasificar el shock según su base etiológica, explicar la fisiopatología del shock y su avance a través de fases, relacionar el shock con el estado ácido-base, la producción de energía, la etiología, la prevención y el tratamiento, describir los hallazgos físicos en estado de shock, diferenciar clínicamente los tipos de shock, discutir las limitaciones del manejo en campo del shock, reconocer la necesidad de transporte rápido y manejo definitivo temprano en varias formas de shock, aplicar los principios de manejo de shock en el paciente con trauma, describir el principio de Fick, discutir las limitaciones del metabolismo anaerobio en la satisfacción de las demandas celulares. Escenario. Usted y su compañero son despachados para atender a un hombre de 65 años que cayó aproximadamente 8 pies, 2.4 metros, mientras trabajaba en el patio exterior. Al llegar, descubre que el paciente yace en posición supina sobre el suelo con sufrimiento moderado y su queja principal es dolor en la espalda baja, el sacro y la cadera izquierda. El examen físico en el paciente presenta palidez, diaforesis, pulsos periféricos disminuidos y pelvis inestable. Él está alerta y orientado. Sus signos vitales son los siguientes: pulso 100 latidos por minuto, presión arterial 78,56 milímetros de mercurio, saturación de oxígeno, presión del 92%, sin oxígeno suplementario y frecuencia cardíaca de 20 respiraciones por minuto, regular y bilateralmente limpia. ¿Qué posibles lesiones espera después de ese tipo de caída? ¿Cómo manejaría estas lesiones en el campo? ¿Cuáles son los principales procesos patológicos que ocurren en el paciente? ¿Cómo corregiría la fisiopatología que causa la presentación de este paciente? Usted trabaja para un sistema SEM rural aproximadamente 30 a 45 minutos del centro para traumatizados más cercano. ¿Cómo altera este factor sus planes de manejo? Introducción. El shock fue descrito en el siglo XIX por el Dr. John Collins Warren como una pausa momentánea en el acto de morir. En 1972, el cirujano Samuel Gross lo describió como la ruda desarticulación de la maquinaria de la vida. Aunque no siempre se ha discutido en los términos médicos más concretos, el shock posterior al trauma ha sido reconocido durante más de 3 siglos y sigue jugando un papel central en las causas de mayor morbilidad y mortalidad en el paciente con trauma. El diagnóstico rápido, la reanimación y el manejo definitivo del shock que resulta por trauma son esenciales para determinar el pronóstico del paciente. La vida depende de una compleja interacción e interdependencia de varios sistemas corporales que trabajan en conjunto para asegurar que los elementos necesarios para sostener la producción de energía celular y los procesos metabólicos vitales se suministren y entreguen a toda célula en cada órgano del cuerpo. El sistema respiratorio, que comienza con la vía aérea y avanza hasta los alvéolos en los pulmones, y el sistema circulatorio son sistemas vitales que funcionan en conjunto para proporcionar y distribuir el componente crucial de la producción de energía celular, el oxígeno. Cualquier cosa que interfiera con la capacidad del cuerpo para proporcionar oxígeno a los eritrocitos del sistema circulatorio o que afecte la entrega de eritrocitos oxigenados a los tejidos del cuerpo conducirá a la muerte celular y, al final de cuentas, a la muerte del paciente si no se corrige rápidamente. La valoración y el manejo del paciente con trauma comienzan con la revisión primaria, que se enfoca en la identificación y corrección de problemas que afecten o interfieran con la función crucial de la entrega de oxígeno a toda célula en el cuerpo. Por tanto, comprender la fisiología de la vida y la fisiopatología que pueden conducir a la muerte, en especial para el proveedor de atención prehospitalaria, así las anormalidades pueden identificarse y tratarse. En el escenario prehospitalario, el reto terapéutico planteado por el paciente en shock está compuesto por la necesidad de valorar y manejar a dichos pacientes en un ambiente relativamente austero y en ocasiones peligroso, en el cual las sofisticadas herramientas de diagnóstico y manejo no están disponibles o no son prácticas al momento de ser usadas. Este capítulo se enfoca en las causas del shock traumático y describe los cambios fisiopatológicos presentes para ayudar a dirigir las estrategias de manejo. Fisiología del shock. Metabolismo. Las células mantienen sus funciones metabólicas normales mediante la producción y el uso de energía en forma de trifosfato de adenosina, ATP.
El método más eficiente para generar esta energía necesaria es el metabolismo aeróbico. Las células toman oxígeno y glucosa y los metabolizan mediante un complicado proceso fisiológico que produce energía, junto con subproductos de agua y dióxido de carbono. El metabolismo anaeróbico, en contraste con el metabolismo aeróbico, ocurre sin el uso de oxígeno. Es el sistema energético de respaldo del cuerpo y como fuente de energía utiliza lípidos almacenados en el cuerpo. Por desgracia, el metabolismo anaeróbico puede operar solamente durante un breve tiempo, produce mucho menos energía, genera subproductos como ácido láctico que son dañinos para el cuerpo y al final de cuentas puede volverse irreversible. Sin embargo, puede ofrecer la energía necesaria para impulsar células el tiempo suficiente para permitir que el cuerpo restaure su metabolismo normal con la ayuda del proveedor de atención prehospitalaria. Si el metabolismo anaeróbico no se revierte rápidamente, las células no pueden continuar su funcionamiento y morirán. Si muere un número suficiente de células en cualquier órgano, este deja de funcionar. Cuando los órganos mueren, con el tiempo el paciente puede morir. La sensibilidad de las células a la falta de oxígeno varía de un sistema orgánico a otro. Esta sensibilidad se llama sensibilidad isquémica, falta de oxígeno, y es mayor en el cerebro, el corazón y los pulmones. Puede transcurrir solo en 4 a 6 minutos de metabolismo anaeróbico antes de que uno o más de estos órganos vitales sean lesionados más allá de la reparación. La piel y el tejido muscular tienen una sensibilidad isquémica significativamente mayor, de hasta 4 a 6 horas. Los órganos abdominales por lo general caen entre estos dos grupos y son capaces de sobrevivir 45 a 90 minutos de metabolismo anaeróbico. Cuadro 3.1. Tolerancia orgánica a la isquemia. Órgano: corazón, cerebro y pulmones. Tiempo de isquemia caliente: 4 a 6 minutos. Riñones, hígado y tracto gastrointestinal: de 45 a 90 minutos. Músculo y hueso y piel: de 4 a 6 horas. El mantenimiento de la función normal de las células depende de la crucial relación e interacción de los varios sistemas corporales. La vía aérea del paciente debe de estar permeable y las respiraciones deben de ser de volumen y profundidad adecuados. El corazón debe funcionar y bombear de manera normal. El sistema circulatorio debe tener suficientes eritrocitos disponibles para entregar cantidades adecuadas de oxígeno a las células de tejido de todo el cuerpo, de modo que estas células puedan producir energía. La valoración y el tratamiento prehospitalarios del paciente con trauma se dirigen a prevenir o revertir el metabolismo anaeróbico, lo que en consecuencia evita la muerte celular y al final de cuentas la muerte del paciente. Garantizar que los sistemas cruciales del cuerpo funcionan juntos de manera correcta, es decir, que la vía aérea del paciente es permeable y que la respiración y la circulación son adecuadas, es el principal énfasis de la revisión primaria. Estas funciones se manejan en el paciente con trauma mediante las siguientes acciones: mantener una vía aérea y ventilaciones adecuadas, lo que en consecuencia proporciona oxígeno adecuado a los eritrocitos; auxiliar la ventilación con el uso juicioso de oxígeno suplementario; mantener una circulación adecuada, lo que en consecuencia perfunde las células tisulares con sangre oxigenada. Definición de shock. La mayor complicación de interrumpir la fisiología normal de la vida se conoce como shock. El shock es un estado de cambio de la función celular desde el metabolismo aeróbico hacia el metabolismo anaeróbico, secundario a hipoperfusión de las células tisulares. Como resultado, la entrega de oxígeno a nivel celular es inadecuada para satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo. El shock no se define como hipotensión, taquicardia o piel fría, húmeda y pegajosa. Estas son meras manifestaciones sistémicas de todo el proceso patológico llamado shock. La definición correcta del shock es perfusión tisular insuficiente a nivel celular, lo que conduce a metabolismo anaeróbico y pérdida de producción de energía necesaria para sostener la vida. Con base a esta definición, el shock puede clasificarse en términos de perfusión y oxigenaciones celulares. Comprender los cambios celulares que surgen a partir de este estado de hipoperfusión, así como los efectos endocrinos, microvasculares, cardiovasculares, tisulares y de órganos diana, ayudará a dirigir estrategias de tratamiento. Comprender este proceso es clave para ayudar al cuerpo a restaurar el metabolismo aeróbico
y la producción de energía. Si el proveedor de atención prehospitalaria comprende esta condición anormal, puede desarrollar un plan de tratamiento para evitar o revertir el shock. Es importante que conozca y entienda lo que ocurre al cuerpo a nivel celular. Debe entender, reconocer e interpretar las respuestas fisiológicas normales que el cuerpo usa para protegerse del desarrollo de shock. Solo entonces puede realizarse un abordaje racional para manejar los problemas del paciente en shock. El shock puede matar a un paciente en el campo, el departamento de emergencias DE, la sala de operaciones SO o la unidad de cuidados intensivos. Aunque la muerte física real puede demorarse varias horas o incluso semanas, la causa más común de muerte es el fracaso de la reanimación temprana y adecuada del shock. La falta de perfusión de las células mediante sangre oxigenada resulta en metabolismo anaeróbico. La muerte de las células y la reducción de la producción de energía, incluso cuando algunas células en un órgano no resultan comprometidas inicialmente, posteriormente pueden morir, porque esas células restantes son incapaces de realizar las funciones del órgano de manera indefinida. La siguiente sección explica este fenómeno. Comprender este proceso es clave para ayudar al cuerpo a restaurar el metabolismo aeróbico y la producción de energía. Fisiología del shock, metabolismo, el motor humano. El cuerpo humano consta de más de 100.000 millones de células. Cada una de ellas requiere energía para funcionar, glucosa y oxígeno para producir dicha energía. Las células toman oxígeno y lo metabolizan a través de un proceso complicado fisiológico que al final produce energía. Al mismo tiempo, el metabolismo de la célula requiere energía y las células deben tener combustible, glucosa, para realizar este proceso. Cada molécula de glucosa produce 38 moléculas de ATP que almacenan energía cuando el oxígeno está disponible. Como en cualquier evento de combustión, también se produce un subproducto. En el cuerpo, oxígeno y glucosa se metabolizan para producir energía con agua y dióxido de carbono como subproductos. El proceso metabólico celular es similar al que ocurre en el motor de un vehículo cuando gasolina y aire se mezclan y queman para producir energía y crea monóxido de carbono como subproducto. El motor mueve al vehículo. La calefacción aumenta la temperatura para los ocupantes y la electricidad generada se utiliza en los faros, todo impulsado por la quema de la mezcla de gasolina y aire en el motor del vehículo. Lo mismo es cierto del motor humano. El metabolismo aeróbico es el principal sistema de impulsión y el metabolismo anaeróbico es el sistema de respaldo. Por desgracia, no es un respaldo sólido, produce mucho menos energía que el metabolismo aeróbico y no puede producir energía durante un tiempo prolongado. De hecho, el metabolismo anaeróbico solamente produce 2 moléculas de ATP, esto es 19 veces menos energía que la obtenida por la aeróbica. Sin embargo, puede ayudar con la supervivencia durante un corto tiempo, mientras las lesiones empiezan a sanar con la ayuda del proveedor de atención prehospitalaria. En comparación, en los vehículos con motores híbridos están disponibles fuentes de combustible alternativas. Es posible impulsar un vehículo híbrido solamente con batería y el arranque eléctrico del motor si no están disponibles aire y gasolina. El vehículo híbrido se moverá en tanto dure la energía almacenada en la batería. Este movimiento es más lento y menos eficiente que el proporcionado por la gasolina y el aire. Sin embargo, la batería es capaz de mantener al vehículo en operación hasta que se agote rápidamente su energía al activar todos los sistemas del vehículo, una tarea para la que no está diseñado realizar durante largos periodos. En el cuerpo, los problemas con el uso del metabolismo anaeróbico para proporcionar energía son similares a las desventajas de usar exclusivamente una batería para impulsar un automóvil. Solo puede operar durante un tiempo breve, no produce tanta energía, genera subproductos que son nocivos para el cuerpo y al final de cuentas puede ser irreversible. El principal subproducto del metabolismo anaeróbico son cantidades excesivas de ácido. Si este metabolismo no se revierte rápidamente, las células no pueden continuar su función en el ambiente cada vez más ácido y sin energía adecuada, morirán. Si muere un número suficiente de células en algún órgano, este deja de funcionar. Si muere un gran número de células en un órgano, su función se reducirá significativamente y sus células restantes tendrán que trabajar incluso más intensamente para mantener en funcionamiento el órgano. Estas células con exceso de trabajo pueden o no ser capaces de continuar apoyando la función de todo el órgano y este todavía puede morir. Un ejemplo clásico en un paciente que ha sufrido un paro cardíaco.
es un paciente que ha sufrido un paro. Un ejemplo clásico es un paciente que ha sufrido un paro cardíaco. El flujo de sangre y el órgano se cortan en una porción del miocardio y algunas células del corazón mueren. La pérdida de estas células deteriora la función cardíaca, lo que en consecuencia reduce la respuesta cardíaca y el suministro del oxígeno al resto del corazón. Esto a su vez produce una mayor reducción en la oxigenación de las células cardíacas restantes. Si no quedan suficientes células viables, o si las restantes no son suficientemente fuertes para asegurar que el corazón siga satisfaciendo las necesidades del flujo sanguíneo del cuerpo, entonces puede resultar una falla cardíaca. A menos que ocurra un gran mejoramiento en la respuesta cardíaca, el paciente no sobrevivirá. Otro ejemplo en este proceso mortal ocurre en los riñones. Cuando los riñones están lesionados o privados de sangre oxigenada adecuada, parte de las células renales comienza a morir y la función del riñón disminuye. Otras células pueden estar aún comprometidas para seguir funcionando durante un tiempo antes de que también mueran. Si suficientes células renales mueren, el nivel reducido de función renal resulta en la eliminación inadecuada de los subproductos tóxicos del metabolismo. El creciente nivel de toxinas exacerba aún más la muerte celular a lo largo del cuerpo. Si este deterioro sistemático continúa, más células y más órganos morirán y con el tiempo muere todo el organismo, el humano. Dependiendo del órgano inicialmente involucrado, el avance desde la muerte celular hasta la muerte orgánica puede ser rápido o demorado. Puede tardar tan poco como 4 a 6 minutos o ser tan largo como 2 a 3 semanas antes de que el daño causado por hipopsia o hipoperfusión en los primeros minutos posteriores al trauma resulte en la muerte del paciente. La efectividad de las acciones del proveedor de atención prehospitalaria para revertir o evitar la hipoxia y la hipoperfusión en el periodo prehospitalario crítico puede no ser inmediatamente visible. Sin embargo, estas medidas de reanimación son sin lugar a duda necesarias si el paciente a final de cuentas debe sobrevivir. Estas acciones iniciales son un componente crucial de la hora dorada de atención al trauma descritas por R. Adams Cowley y ahora con frecuencia llamadas el periodo dorado, porque se sabe que en el marco temporal literal dentro del cual pueden corregirse las anormalidades cruciales es más variable que lo transmitido por el concepto figurado de la hora dorada. La supervivencia a largo plazo de los órganos individuales y del cuerpo como totalidad requiere la entrega de los dos nutrientes más importantes, oxígeno y glucosa, a las células tisulares. Otros nutrientes son importantes, pero dado que el reabastecimiento de estos otros materiales no es componente del sistema de servicios de emergencias médicas hospitalarias, no se discuten aquí. Aunque estos factores son importantes, están más allá del ámbito de la práctica y los recursos del proveedor de atención prehospitalaria. El artículo de suministro más importante es el oxígeno. El principio de Fick. El principio de Fick es una descripción de los componentes necesarios para la oxigenación de las células del cuerpo. En palabras simples, son tres componentes. Son los siguientes. 1. Carga de oxígeno a los eritrocitos en el pulmón. 2. Llegada de eritrocitos a células tisulares. Y 3. Descarga de oxígeno de los eritrocitos a las células tisulares. Lo repito, 1. Carga de oxígeno a los eritrocitos en el pulmón. 2. Llegada de eritrocitos a células tisulares. Y 3. Descarga de oxígeno de los eritrocitos a las células tisulares. Una parte importante de este proceso es que el paciente debe tener suficientes eritrocitos disponibles para entregar cantidades adecuadas de oxígeno a las células del tejido de todo el cuerpo, de modo que éstas puedan producir energía. Adicionalmente, la vía aérea del paciente debe estar permeable y las respiraciones deben de ser de volumen y profundidad adecuadas para llegar a los pulmones y los eritrocitos. Este proceso está influenciado por el estado ácido base del paciente al momento del tratamiento. Usted puede tener un paciente que ventile de forma adecuada y con oxígeno complementario con buena saturación que no obstante se deteriore como consecuencia de la incapacidad de descargar oxígeno a nivel celular debido a hipotermia. El tratamiento prehospitalario del shock se dirige a garantizar que los componentes cruciales del principio de Fick se mantengan, con la meta de evitar o revertir el metabolismo anaeróbico y que por tanto evite la muerte celular y al final de cuentas la muerte orgánica que conduce al descenso del paciente. Estos componentes son el principal énfasis de la revisión primaria realizada por el proveedor de atención prehospitalaria y se incrementan en el manejo del paciente con trauma mediante las siguientes acciones. 1. Controlar hemorragias exsanguinantes
de las extremidades. 2. Mantener una vía aérea y ventilación adecuadas, lo cual proporciona oxígeno adecuado a los eritrocitos. 3. Usar oxígeno complementario como parte de ventilar al paciente. 4. Mantener al paciente cálido para facilitar la descarga de oxígeno que pudiera dificultarse en un estado hipotérmico. 5. Mantener circulación adecuada, lo cual perfunda las células tisulares con sangre oxigenada. Detener la pérdida de sangre adicional para mantener tantos eritrocitos como sea posible para transportar oxígeno. El primer componente del principio de Fick es la oxigenación de pulmones y eritrocitos. Esto se cubre a detalle en el capítulo vía aérea y ventilación. El segundo componente involucra perfusión, que es la entrega de sangre a las células de tejido. Una analogía útil que se utiliza para describir la perfusión es pensar que los eritrocitos como en camionetas de reparto, los pulmones como almacenes de oxígeno, los vasos sanguíneos como autopistas y las células de los tejidos corporales como el destino del oxígeno. Un número insuficiente de camionetas de reparto, obstrucciones a lo largo de los caminos y autopistas o camionetas de reparto lentas pueden contribuir a la reducción de entrega de oxígeno y a la consecuente inanición de las células tisulares. El componente líquido del sistema circulatorio, la sangre, contiene no solo eritrocitos, sino también factores que combaten infecciones, leucocitos y anticuerpos, plaquetas y factores de coagulación para apoyar la coagulación en las hemorragias, proteínas para reconstrucción celular, nutrición en la forma de glucosa y otras sustancias necesarias para el metabolismo y la supervivencia. Perfusión celular y shock. Los principales determinantes de la perfusión celular son el corazón, que actúa como el sistema de bomba o el motor del sistema, volumen de líquido, que actúa como el líquido hidráulico, los vasos sanguíneos, que sirven como los conductos o tuberías, y finalmente las células del cuerpo. Con base en los componentes del sistema de perfusión, el shock puede clasificarse en las siguientes categorías. 1. Hipovolémico, principalmente hemorrágico en el paciente con trauma relacionada a las pérdidas de células sanguíneas en circulación y volumen de líquido con capacidad transportadora de oxígeno. Esta es la causa más común de shock en el paciente con trauma. 2. Distributivo o vasogénico, relacionado con anormalidad en el tono vascular que sufre por varias causas diferentes, incluidas lesión de la medular y anafilaxis. 3. Cardiogénico, relacionado con la interferencia de la acción de concordancia de contracción del corazón que frecuentemente ocurre después de un infarto cardíaco. Por mucho, la causa más común de choque en el paciente con trauma es hipovolemia, que resulta por hemorragia, y el abordaje más rápido para manejar al paciente traumatizado en shock es considerar la causa del shock como hemorragia hasta que se demuestre lo contrario. Entonces regresamos a las categorías que mencionan aquí: hipovolémico, distributivo y cardiogénico. Hasta el momento es lo que he mencionado. Anatomía y fisiopatología del shock. Respuesta cardiovascular. Corazón. El corazón consta de dos cámaras receptoras, aurículas, y dos cámaras de bombeo principales, ventrículos. La función de las aurículas es acumular y almacenar sangre, de modo que los ventrículos puedan llenarse rápidamente, lo que minimiza la demora en el ciclo de bombeo. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada de las venas del cuerpo y la bombea hacia el ventrículo derecho. Con cada contracción del ventrículo derecho, la sangre se bombea a través de los pulmones para una carga de oxígeno a los eritrocitos. La sangre oxigenada de los pulmones regresa a la aurícula izquierda y se bombea hacia el ventrículo izquierdo. Después, por la contracción del ventrículo izquierdo, los eritrocitos se bombean a través de todas las arterias del cuerpo hacia las células tisulares. Diagrama. Aunque es un órgano, en realidad el corazón tiene dos subsistemas: la aurícula derecha, que recibe sangre del cuerpo, y el ventrículo derecho, que bombea sangre hacia los pulmones, se conocen como corazón derecho. La aurícula izquierda, que recibe sangre oxigenada de los pulmones, y el ventrículo izquierdo, que bombea sangre hacia el cuerpo, se conocen como corazón izquierdo. La precarga, volumen de sangre que entra al corazón, y la poscarga, presión contra la cual tiene que presionar la sangre cuando se oprime fuera del ventrículo, de los sistemas de bombeo del corazón derecho, pulmonar, y el corazón izquierdo, sistémico, son conceptos importantes a entender. Otro diagrama.
La sangre se fuerza a través del sistema circulatorio mediante la contracción del ventrículo izquierdo. Este aumento súbito de presión produce una onda pulsátil para empujar la sangre a través de los vasos sanguíneos. El pico de aumento de presión es la presión sistólica y representa la fuerza de la onda producida por la contracción ventricular. Sístole. La presión en reposo en los vasos entre contracciones ventriculares es la presión arterial diastólica y le representa la fuerza que permanece en los vasos sanguíneos que sigue el movimiento de la sangre a través de los vasos, mientras el ventrículo se rellena para el siguiente pulso de sangre, diástole. La diferencia entre presión sistólica y diastólica se le llama presión del pulso. La presión del pulso es la presión de la sangre mientras es empujada hacia la circulación. Es la presión que se siente contra el dedo del proveedor de atención prehospitalaria cuando se revisa el pulso del paciente. Otro término usado en la discusión de la presión arterial, y el shock, pero que con frecuencia no se enfatiza lo suficiente en el escenario prehospitalario, es la presión arterial media, la PAM. Este número ofrece una valoración más realista de la presión global para producir flujo sanguíneo que las presiones sistólica y diastólica solas y, en efecto, proporciona una representación numérica de la perfusión del órgano diana. La PAM es la presión promedio en el sistema vascular y se calcula de la siguiente manera: presión diastólica más un tercio de la presión del pulso. Por ejemplo, la PAM de un paciente con presión arterial 120/80 se calcula de la siguiente manera: 80 más 120 menos 80 entre 3 es igual a 80 más 40 entre 3 es igual a 80 más 13.3, 93.3, que finalmente redondeamos a 93. Muchos dispositivos automáticos no invasivos de presión arterial calculan de manera automática y reportan la PAM además de las presiones sistólica y diastólica. Esto es extremadamente útil para guiar su tratamiento de los pacientes con trauma con estrategias de hipotensión permisivas, las cuales se cubren con más detalle en la sección de manejo de la reanimación con volumen de este capítulo. Se considera que una PAM normal es de 70 a 100 milímetros de mercurio. El volumen de líquido bombeado en el sistema circulatorio con cada contracción del ventrículo se llama volumen sistólico y el volumen de sangre bombeada en el sistema durante un minuto se llama gasto cardíaco. La fórmula para el gasto cardíaco es la siguiente: gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico y un gasto cardíaco normal es igual a 5 a 6 litros por minuto. El gasto cardíaco se reporta en litros por minuto y no se mide en el entorno prehospitalario. Sin embargo, para entender el shock es importante comprender el gasto cardíaco y su relación con el volumen sistólico. Para que el corazón funcione de manera efectiva, en las venas cava y pulmonares debe de estar presente un volumen adecuado de sangre para llenar los ventrículos. La ley de Starling es un concepto importante que ayuda a explicar cómo funciona esta relación. Esta presión llena el corazón, precarga y estira las fibras musculares del miocardio. Mientras más se llena el ventrículo, mayor es el estiramiento de las fibras musculares cardíacas y mayor la fuerza de contracción del corazón, hasta el punto de sobreestiramiento. Una hemorragia significativa o hipovolemia relativa disminuye la precarga cardíaca, de modo que está presente un volumen de sangre reducido y las fibras no se estiran tanto, lo que resulta en un volumen sistólico menor. Por tanto, la presión arterial caerá. Si la presión de llenado del corazón es muy grande, las fibras del músculo cardíaco se estiran en exceso y pueden fallar para proporcionar un volumen sistólico satisfactorio y nuevamente la presión arterial disminuirá. La resistencia al flujo sanguíneo que debe superar el ventrículo izquierdo para bombear sangre hacia el sistema arterial se llama poscarga o resistencia vascular sistémica. Conforme la vasoconstricción arterial periférica aumenta, la resistencia al flujo sanguíneo crece y el corazón tiene que generar mayor fuerza para bombear sangre hacia el sistema arterial. Por el contrario, la vasodilatación periférica extensa disminuye la poscarga. La circulación sistémica contiene más capilares y mayor longitud de vasos sanguíneos que la circulación pulmonar. Por tanto, el sistema cardíaco izquierdo o del lado izquierdo funciona a mayor presión
y soporta mayor carga que el sistema cardíaco derecho o del lado derecho. Anatómicamente, el músculo del ventrículo izquierdo es mucho más grueso y más fuerte que el del ventrículo derecho. Vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos contienen la sangre y la dirigen hacia las diversas áreas y células del cuerpo. Son las autopistas del proceso fisiológico de circulación. La aorta se divide en múltiples arterias de tamaño decreciente, siendo las más pequeñas los capilares. Un capilar puede tener solo una célula de ancho. En consecuencia, el oxígeno y los nutrientes transportados por los eritrocitos y el plasma son capaces de difundirse con facilidad a través de las paredes de los capilares hacia las células de tejido circundantes. Cada célula tiene una cubierta membranosa llamada membrana celular. El líquido intersticial se ubica entre la membrana celular y la pared capilar. La cantidad de líquido intersticial varía enormemente. Si está presente poco líquido intersticial, la membrana celular y la pared capilar están juntas y el oxígeno puede difundirse fácilmente entre ellas. Cuando hay líquido adicional, edema, forzando este espacio, como ocurre en la reanimación con líquidos cristaloides, las células se alejan más de los capilares, lo que vuelve menos eficiente la transferencia de oxígeno y nutrientes. Principales arterias del cuerpo. Diagrama de la difusión de nutrientes y oxígeno y transportación de desechos. El oxígeno de los eritrocitos y los nutrientes se difunden a través de la pared capilar y el líquido intersticial y la membrana celular de la célula. El dióxido de carbono y los productos de desecho celular viajan a través del sistema circulatorio para ser eliminados por los pulmones, lo que se mencionaba. El tamaño del contenedor vascular está controlado por músculos lisos en las paredes de las arterias y arteriolas y en menor medida por músculos en las paredes de las vénulas y venas. Estos músculos responden a señales del cerebro vía del sistema nervioso simpático, a las hormonas circundantes epinefrina, norepinefrina y otros químicos como óxido nítrico. Dependiendo de si son estimulados para contraerse o se les permite relajarse, dichas fibras musculares en las paredes de los vasos resultan o en contracción o en dilatación de los vasos sanguíneos, lo que en consecuencia cambia el tamaño del componente contenedor del sistema cardiovascular y por ende afectan la presión arterial del paciente. Existen tres compartimientos de líquido: líquido intravascular, líquido dentro de los vasos, líquido intracelular, líquido dentro de las células y líquido intersticial, líquido entre las células y los vasos. Cuando el líquido intersticial está presente en exceso, produce edema y causa la sensación esponjosa, blanda y húmeda cuando la piel se comprime con un dedo. Respuesta hemodinámica. Sangre. El componente líquido del sistema circulatorio, la sangre, contiene 1. Eritrocitos para transportar oxígeno. 2. Factores que combaten infecciones, leucocitos. Y 3. Plaquetas y factores de la coagulación esenciales para que la sangre coagule en momentos de lesión vascular. Proteína para reconstrucción celular, nutrientes como la glucosa y otras sustancias necesarias para el metabolismo y la supervivencia. Las diversas proteínas y minerales proporcionan una alta presión oncótica para ayudar a evitar que el agua se fugue a través de las paredes de los vasos. El volumen de líquido dentro del sistema vascular debe de ser igual a la capacidad del vaso sanguíneo para llenar de manera adecuada el contenedor y mantener la perfusión. Cualquier variación en el volumen del contenedor del sistema vascular comparada con el volumen de sangre de dicho contenedor afectará el flujo de sangre, ya sea de forma positiva o negativa. El cuerpo humano es 60% agua, el cual es la base de todos los líquidos corporales. Una persona que pesa 70 kilogramos, 154 libras, contiene alrededor de 40 litros de agua. El agua corporal está presente en dos componentes: líquido intracelular y extracelular. Como se apuntó antes, cada tipo de líquido tiene importantes propiedades específicas. El líquido intracelular, el líquido dentro de las células, representa aproximadamente 45% del peso corporal. El líquido extracelular, el líquido fuera de las células, puede clasificarse en dos tipos: intersticial e intravascular. El líquido intersticial, que rodea a las células tisulares, también incluye el líquido cefalorraquídeo, que se encuentra en el cerebro y el canal medular, y el líquido sinovial, que se encuentra en las articulaciones,
representan alrededor del 10.5 del peso corporal. El líquido intravascular, que se encuentra en los vasos y transporta componentes formados de la sangre, así como oxígeno y otros nutrientes vitales, representa aproximadamente 4.5% del peso corporal. En esta revisión de cómo los líquidos se mueven a través del cuerpo, es útil un repaso de los conceptos claves. Además del movimiento del líquido a través del sistema vascular, existen dos tipos principales de movimiento del líquido. 1. Movimiento entre el plasma y el líquido intersticial a través de los capilares. Y 2. Movimiento entre los compartimentos del líquido intracelular e intersticial a través de las membranas celulares. El movimiento del líquido a través de las membranas capilares está determinado por 1. La diferencia entre la presión hidrostática dentro del capilar, que tiende a sacar el líquido, y la presión hidrostática fuera del capilar, que tiende a empujar el líquido hacia adentro. 2. La diferencia entre la presión oncótica de la concentración de proteínas dentro del capilar, que mantiene adentro el líquido, y la presión oncótica fuera del capilar, que empuja el líquido hacia afuera, y la fugabilidad o permeabilidad del capilar. Presión hidrostática, presión oncótica y permeabilidad capilar son afectados por el estado de shock, así como por el tipo y volumen de reanimación con líquidos, lo que conduce a alteraciones en el volumen de sangre circundante, la hemodinamia y el edema tisular o pulmonar. Diagrama de lo que acabamos de decir. Continuamos. El movimiento del líquido entre los espacios intracelular e intersticial ocurre a través de membranas celulares, lo cual está determinado principalmente por efectos osmóticos. Ósmosis es el proceso mediante el cual los solutos separados por una membrana semipermeable, permeable al agua, relativamente impermeable a los solutos, gobiernan el movimiento del agua a través de dicha membrana con base en una concentración del soluto. El agua se mueve desde el compartimiento con menor concentración de soluto hacia el de mayor concentración de soluto para mantener equilibrio osmótico a través de la membrana semipermeable. Un tubo en U, en el que las dos mitades están separadas por una membrana semipermeable, contiene igual cantidad de agua y de partículas sólidas. Si un soluto que no puede difundirse a través de la membrana semipermeable se agrega a un lado pero no al otro lado, el líquido fluirá a través de la membrana para diluir las partículas agregadas. La diferencia de presión de la altura del líquido en el tubo en U se conoce como presión osmótica. Respuesta endocrina, sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo dirige y controla las funciones involuntarias del cuerpo, como respiración, digestión y función cardiovascular. Se divide en dos subsistemas, los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, los cuales se oponen mutuamente para mantener el equilibrio de los sistemas corporales vitales. El sistema nervioso simpático produce la respuesta de pelear o huir, la cual simultáneamente hace que el corazón lata más rápido y más fuerte, aumenta la frecuencia respiratoria y constriñe los vasos sanguíneos hacia órganos no esenciales, piel y tracto gastrointestinal, mientras dilata los vasos y mejora el flujo sanguíneo hacia los músculos. La meta de este sistema de respuesta es mantener cantidades suficientes de sangre oxigenada hacia los tejidos cruciales, de modo que un individuo pueda responder a una situación de emergencia mientras desvía sangre de áreas no esenciales. En contraste, el sistema nervioso parasimpático ralentiza la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria y aumenta la actividad gastrointestinal. En pacientes que presentan hemorragia después de sufrir un traumatismo, el cuerpo intenta compensar la pérdida de sangre y mantener la producción de energía. El sistema cardiovascular está regulado por el centro vasomotor del bulbo raquídeo. En respuesta a una falla temporal de presión arterial, los estímulos viajan al cerebro vía los nervios craneales 9 y 10 desde receptores extendidos en el seno carotidio y el arco aórtico. Estos estímulos conducen a un aumento de actividad en el sistema nervioso simpático con aumento de resistencia vascular periférica, lo que resulta en constricción arteriolar y aumento en el gasto cardíaco a partir de un aumento en la tasa y la fuerza de la contracción cardíaca. El aumento en el tono venoso aumenta el volumen de sangre en circulación. La sangre se desvía de las extremidades, el intestino y los riñones hacia áreas más vitales, el corazón y el cerebro, donde los vasos se constriñen muy poco bajo intensa estimulación simpática. Estas respuestas resultan en frío, extremidades cianóticas,
reducción de la producción de orina y reducción en la perfusión del intestino. Una reducción en la presión de llenado de la aurícula izquierda, una falla en la presión arterial y cambios en la osmolaridad plasmática, la concentración total de todos los químicos de la sangre, provocan la liberación de la hormona antidiurética, ADH por siglas en inglés, de la hipófisis y aldosterona de las glándulas suprarrenales, lo que aumenta la retención de sodio y agua en los riñones. Este proceso ayuda a expandir el volumen intravascular, sin embargo, se requieren muchas horas para que este mecanismo haga una diferencia clínica. Vamos a ver si ya acabé con ese. Sí. Clasificación del shock traumático. Los determinantes primordiales de la perfusión celular son el corazón, que actúa como bomba o el motor del sistema, el volumen de líquido, que actúa como el líquido hidráulico, los vasos sanguíneos, que funcionan como conductos o tubos de plomería, y finalmente las células del cuerpo. Con base en esos componentes del sistema de perfusión, el shock puede clasificarse en las siguientes categorías. 1. Shock hipovolémico. Es principalmente hemorrágico en el paciente con trauma y se relaciona con la pérdida de células sanguíneas circundantes, capacidad de transportar oxígeno y de volumen líquido. Esta es la causa más común de shock en el paciente con trauma. 2. Shock distributivo o vasogénico. Se relaciona con anormalidad en el tomo vascular que surge por varias causas. 3. Shock cardiogénico. Se relaciona con la interferencia de la acción del bombeo del corazón. Recuerdo 3.1. Tipos de shock traumático. Los tipos comunes de shock vistos después de un trauma en el escenario prehospitalario incluyen shock hipovolémico, volumen vascular menor que el tamaño vascular normal, resulta de pérdida de sangre y líquidos, o shock hemorrágico, shock distributivo, espacio vascular mayor que lo normal, shock neurogénico por hipotensión, y shock cardiogénico, el corazón no bombea de forma adecuada, resulta de lesión cardíaca. Tipos de shock traumático, shock hipovolémico, la pérdida aguda de volumen sanguíneo por hemorragias, pérdidas de plasma y eritrocitos, produce un desequilibrio en la relación de volumen de líquido del tamaño del contenedor. El contenedor conserva su tamaño normal, pero el volumen de líquido disminuye. El shock hipovolémico es la causa más común de shock que se encuentra en el ambiente prehospitalario, y la pérdida de sangre es por mucho la causa más común de shock en todos los pacientes con trauma y la más peligrosa para el paciente. Cuando se pierde sangre de la circulación, el corazón se estimula para incrementar el gasto cardíaco al aumentar la fuerza y frecuencia de las contracciones. Este estímulo resulta a partir de la liberación de epinefrina de las glándulas suprarrenales. Al mismo tiempo, el sistema nervioso simpático libera norepinefrina para constreñir los vasos sanguíneos para reducir el tamaño del contenedor y llevarlo a estar en proporción con el volumen de líquido restante. La vasoconstricción resulta en el cierre de los capilares periféricos, lo que reduce la entrega de oxígeno a las células afectadas y fuerza al cambio de metabolismo aeróbico al anaeróbico a nivel celular. Este mecanismo de defensa compensatoria funciona bien y hasta cierto punto y temporalmente ayuda a mantener los signos vitales del paciente. Quien tenga signos de compensación como taquicardia ya está en shock, no estará en shock. Cuando los mecanismos de defensa ya no pueden compensar la cantidad de sangre perdida, la presión arterial de un paciente caerá. Esta reducción en presión arterial marca el cambio de shock compensado a descompensado, un signo de muerte inminente. A menos que ocurra una reanimación agresiva, el paciente que entre en shock descompensado solo tiene pendiente una etapa más de declive, el shock irreversible, que conduce a la muerte. Shock hemorrágico. El adulto humano promedio de 150 libras o 70 kilos tiene aproximadamente 5 litros de sangre de volumen sanguíneo en circulación. El shock hemorrágico o shock hipovolémico que resulta por pérdida de sangre se categoriza en 4 clases, dependiendo de la severidad y la cantidad de hemorragia de la manera siguiente. Con la condición de que los valores y descripciones para los criterios mencionados para estas clases de shock no deberían de interpretarse como determinantes absolutos de la clase de shock, ya que existe traslape significativo. 1. Hemorragia clase 1. Representa una pérdida de hasta 15% de volumen sanguíneo en el adulto, pérdida de hasta 750 mililitros. Esta etapa tiene pocas manifestaciones clínicas. Con frecuencia, la taquicardia es mínima y no ocurren cambios mensurables de presión arterial, presión del pulso o frecuencia ventilatoria. La mayoría de los pacientes sanos que sufren esta cantidad de hemorragia solo requieren líquidos de mantenimiento en tanto no ocurran más pérdidas de sangre.
los mecanismos compensatorios del cuerpo, restauran la relación contenedor-volumen líquido y ayuda en el mantenimiento de la presión arterial. Hemorragia clase 2 representa una pérdida del 15 al 30% de volumen sanguíneo, de 750 a 1500 mililitros. La mayoría de los pacientes de los adultos son capaces de compensar esta cantidad de pérdida sanguínea mediante la activación del sistema nervioso simpático, el cual mantendrá su presión arterial. Los hallazgos clínicos incluyen aumento de la frecuencia ventilatoria, taquicardia y presión del pulso reducida. Las pistas clínicas para esta fase son taquicardia, taquipnea y presión arterial sistólica normal, puesto que la presión arterial es normal, a este se le llama shock compensado, es decir, el paciente está en shock pero es capaz de compensar por el momento. El paciente usualmente muestra ansiedad o miedo. Aunque por lo general no se mide en el campo, la salida de orina cae ligeramente a entre 20 y 30 mililitros por hora en el adulto por el esfuerzo del cuerpo por conservar líquido. En ocasiones estos pacientes pueden requerir transfusión sanguínea en el hospital. Sin embargo, la mayoría responderá bien a la infusión cristaloide si la hemorragia se controla en este punto. Hemorragia clase 3 representa una pérdida del 30 a 40% de volumen sanguíneo, de 1500 a 2000 mililitros. Cuando la pérdida de sangre alcanza este nivel, la mayoría de los pacientes ya no puede compensar el volumen perdido y ocurre hipotensión. Los hallazgos clásicos de shock son obvios e incluyen taquicardia, frecuencia cardíaca que va de 120 a 140 latidos por minuto, taquipnea, frecuencia ventilatoria entre 30 a 40 respiraciones por minuto y severa ansiedad o confusión. La salida de orina cae de 5 a 15 mililitros por hora. Muchos de estos pacientes requerirán transfusión sanguínea e intervención quirúrgica para reanimación adecuada y control de hemorragia. Hemorragia clase 4 representa una pérdida de más de 40% de volumen sanguíneo, mayor a 2000 mililitros. Esta etapa de shock severo se caracteriza por marcada taquicardia, frecuencia cardíaca mayor a 120 a 140 latidos por minuto, taquipnea, frecuencia ventilatoria mayor a 35 respiraciones por minuto, confusión o letargia y presión arterial sistólica enormemente disminuida, por lo general en el rango de 60 milímetros de mercurio. Estos pacientes solo tienen minutos para vivir. La supervivencia depende del control inmediato de la hemorragia, cirugía para hemorragia interna y reanimación agresiva, incluidas transfusiones de sangre y plasma con cristaloide mínimo. Clasificación de shock hemorrágico. Aquí está la tablita, por si la quieren ver detenidamente. Esta va de memoria. Son al menos, no sé si se presentan exámenes nacionales, unas 5 preguntas. Y si es el PHTLS estoy casi segura que viene también. Y pues sí se necesita en el ámbito prehospitalario. Ok, ahí poniéndolo en una botella de Coca-Cola, imagínense ahí, que sería un cuarto, 2 cuartos, un tercio, 2 tercios, 3 tercios, y todo completo y cayéndose. Bueno, que hay un accidente de motociclista. La pérdida masiva de sangre como la que sufrió la víctima de ese accidente de motocicleta puede conducir rápidamente al establecimiento de shock. La rapidez con la que un paciente desarrolle shock depende de cuán rápido pierde sangre de la circulación. Un paciente con trauma que haya perdido sangre necesita que se detenga la fuente de pérdida sanguínea y si esta pérdida ha sido significativa debe lograrse la sustitución de sangre. El líquido perdido es sangre entera que contiene todos los componentes incluidos eritrocitos con capacidad de transportar oxígeno, factores de la coagulación y proteínas para mantener la presión oncótica. La sustitución de sangre entera o incluso terapia de componentes por lo general no está disponible en el ambiente prehospitalario. Por tanto, en el campo, cuando traten pacientes traumatizados con shock hemorrágico, los proveedores deben tomar las medidas para controlar la pérdida de sangre externa, proporcionar mínima cantidad intravenosa de solución IV, de solución de electrolitos, plasma cuando esté disponible y transportar rápidamente al hospital, donde están disponibles sangres y plasma y factores de coagulación, y pueden realizarse intervenciones de emergencia para controlar la pérdida de sangre según requiera. El ácido tranexámico es un medicamento de estabilización de coágulo que se ha utilizado por años para controlar el sangrado y ha comenzado a abrirse camino en el ambiente prehospitalario.
El ácido tranexámico funciona al ligarse a un plasminógeno y evitar que se convierta en plasmina, lo que en consecuencia evita el rompimiento de la fibrina en un coágulo. Estudios en marcha ayudarán a determinar el papel del prehospitalario adecuado del ácido tranexámico. Plasma liofilizado. En varios países se están utilizando el plasma liofilizado, congelado seco y productos de sangre entera en la actualidad. En Estados Unidos están bajo estudio para su uso por parte de los SEM y los utilizan algunos sistemas SEMS y servicios médicos aéreos. La investigación previa del shock recomendaba una tasa de sustitución con solución de electrolitos de 3 litros de sustitución por cada litro de sangre perdida. Esta alta tasa de líquido de reemplazo se consideraba necesaria porque solo alrededor de un cuarto a un tercio del volumen de una solución cristaloide isotónica, como la solución salina normal o lactato de Ringer, permanece en el espacio intravascular 30 a 60 minutos después de infundirla. Investigación más reciente de shock se ha enfocado en la comprensión de que la administración de un volumen limitado de soluciones de electrolitos antes de la sustitución de sangre es el abordaje correcto mientras está en ruta hacia el hospital. El resultado de administración demasiada de cristaloide aumenta el líquido intersticial con edema, lo cual potencialmente deteriora la transferencia de oxígeno hacia los eritrocitos restantes y hacia las células tisulares. La meta no es elevar la presión arterial a niveles normales, sino proporcionar suficiente líquido solo para mantención de la perfusión y continuar proporcionando eritrocitos oxigenados al corazón, el cerebro y los pulmones. Elevar la presión arterial a niveles normales puede servir solamente para diluir factores de coagulación, lo que interrumpe cualquier coágulo que se haya formado y aumenta la hemorragia. La solución cristaloide usualmente preferida para tratar shock hemorrágico es el lactato de Ringer. La salina normal es otra solución cristaloide isotónica usada para la sustitución de volumen, pero su uso puede producir hiperclolemia, marcado aumento en el nivel de cloro en la sangre, lo que conduce a acidosis en reanimación de gran volumen. Normosol y Plasma-Lit son ejemplos de soluciones salinas balanceadas que coinciden más estrechamente con las concentraciones plasmáticas de electrolitos, pero también pueden aumentar el costo. Con pérdida significativa de sangre, el líquido de reemplazo óptimo idealmente es el más cercano posible a la sangre entera. El primer paso es la administración de eritrocitos y plasma empaquetados en una proporción de 1:1 o 1:2. Plaquetas, crioprecipitados y otros factores de coagulación se agregarán según se requiera. El plasma contiene una gran cantidad de factores de coagulación y otros componentes necesarios para controlar la pérdida de sangre a través de vasos sanguíneos. Existen 13 factores identificados en la cascada de la coagulación. En los pacientes con pérdida masiva de sangre que requieren grandes volúmenes de sustitución de sangre, la mayoría de los factores se han perdido. La transfusión de plasma es una fuente confiable de la mayoría de estos factores. Si ha ocurrido gran pérdida de sangre, el control de hemorragia a través de grandes vasos requiere manejo quirúrgico o, en algunos casos, colocación endovascular de espirales o esponjas de coagulación para manejo definitivo. Y aquí una figura, la 3:10, de la cascada de la coagulación. La ruta extrínseca de factor tisular o la ruta intrínseca de activación de contacto. Shock distributivo vasogénico. El shock distributivo vasogénico ocurre cuando el contenedor vascular se agranda sin un aumento proporcional en el volumen de líquido. Después del trauma, en general esto se encuentra en aquellos pacientes que sufrieron una lesión en la médula vertebral. Shock neurogénico. El shock neurogénico, o más apropiadamente hipotensión neurogénica, hipotensión en ausencia de taquicardia, ocurre cuando una lesión en la médula vertebral interrumpe la ruta del sistema nervioso simpático. Por lo general, esto involucra lesiones en los niveles cervical bajo, toracolumbar o torácico. Debido a la pérdida de control simpático del sistema vascular que controla los músculos lisos de las paredes de los vasos sanguíneos, los vasos periféricos se dilatan abajo del nivel de la lesión. La marcada disminución en resistencia vascular sistémica y vasodilatación periférica ocurre conforme el contenedor para el aumento de volumen sanguíneo resulta en hipovolemia relativa. El paciente en realidad no está hipovolémico,
simplemente el volumen sanguíneo normal es insuficiente para llenar un contenedor expandido. La oxigenación tisular, por lo general, permanece adecuada con una PAM mayor a 65 en la forma neurogénica del shock y el flujo sanguíneo permanece normal, aunque la presión arterial baja, hipotensión neurogénica. Además, la producción de energía permanece adecuada en la hipotensión neurogénica. Por tanto, esta reducción en presión arterial no es shock porque la producción de energía permanece sin cambios. Sin embargo, dado que hay menos resistencia al flujo sanguíneo, las presiones sistólica y diastólica son menores. El shock hipovolémico descompensado y el shock neurogénico producen ambos una presión arterial sistólica disminuida. Sin embargo, los otros signos vitales y clínicos, así como el tratamiento para cada condición, son diferentes. El shock hipovolémico se caracteriza por presiones sistólica y diastólica disminuidas y una reducción de presión del pulso. El shock neurogénico también muestra presiones sistólicas y diastólicas disminuidas, pero la presión del pulso permanece normal o se agranda. La hipovolemia produce piel fría, pegajosa, pálida o cianótica y el tiempo de llenado capilar demorado. En el shock neurogénico, el paciente tiene piel tibia y seca, especialmente abajo del área de la lesión. El pulso de los pacientes con shock hipovolémico es débil, filiforme y rápido. En el shock neurogénico, debido a la actividad parasimpática sin oposición en el corazón, usualmente se ve bradicardia en lugar de taquicardia, pero la calidad del pulso puede ser débil. La hipovolemia produce un nivel de conciencia disminuido o al menos ansiedad y con frecuencia combatividad. En ausencia de lesión cerebral traumática, el paciente con shock neurogénico por lo general está alerta, orientado y lúcido cuando está en posición supina. Signos asociados con tipos de shock. Ahí está el signo y los shocks hipovolémico, neurogénico y cardiogénico. Shock neurogénico frente a shock medular. El término shock neurogénico se refiere a una interrupción del sistema nervioso simpático, usualmente por una lesión medular o a un fenómeno hemodinámico que resulta en dilatación significativa de las arterias periféricas. Si no se trata, esto puede resultar en perfusión deteriorada a los tejidos del cuerpo. Aunque por lo general se agrupan, esta condición no debe confundirse con shock medular, un término que refiere a una lesión a la médula espinal que resulta en pérdida temporal del funcionamiento de esta. Los pacientes con shock neurogénico con frecuencia tienen lesiones asociadas que producen hemorragia significativa. Por tanto, un paciente que tenga este tipo de shock y potenciales signos físicos de hipovolemia, primero debe ser tratado como si tuviera pérdida de sangre. La estabilización de la presión arterial con vasopresores puede ser útil, pero solo después de la confirmación de adecuada reanimación con líquidos para abordar cualquier componente hemorrágico de hipotensión en caso de considerarse. Shock cardiogénico. El shock cardiogénico o falla de la actividad de bombeo del corazón resulta por causas que se categorizan como intrínsecas, resultado del daño directo del corazón, o extrínsecas, relacionadas con un problema externo al corazón. Causas intrínsecas. Daño al músculo cardíaco. Cualquier lesión que dañe el músculo cardíaco puede afectar su respuesta. El daño puede resultar por una laceración directa al músculo cardíaco, como en una lesión cardíaca contusa que produce contusión cardíaca. Ocurriría el ciclo recurrente. Oxigenación disminuida produce contractilidad disminuida, la cual resulta en gasto cardíaco disminuido y en consecuencia perfusión sistémica disminuida. La perfusión disminuida resulta en una disminución continua en oxigenación y por tanto continuación del ciclo. Como cualquier músculo, el cardíaco no funciona tan eficientemente cuando queda lesionado o dañado. Interrupción valvular. Un súbito y fuerte impacto que comprime el tórax o el abdomen puede dañar las válvulas del corazón. La lesión valvular severa resulta en regurgitación valvular aguda, en la cual una cantidad significativa de sangre se filtra de vuelta hacia la cámara de donde acaba de ser bombeada. Estos pacientes con frecuencia desarrollan rápidamente falla cardíaca congestiva, que se manifiesta por edema pulmonar y shock cardiogénico. La presencia de un nuevo soplo cardíaco es una pista importante para hacer este diagnóstico. Causas extrínsecas. Taponamiento cardíaco.
El líquido en el pericardio evitará que el corazón se llene por completo durante la fase diastólica del ciclo cardíaco. En el caso de traumatismo, la sangre se filtra hacia el pericardio desde un orificio en el músculo cardíaco. La sangre se acumula, ocupa espacio y evita que las paredes del ventrículo se expandan por completo. Esto tiene dos efectos negativos sobre el gasto cardíaco. 1. El volumen disponible. Está disponible menos volumen para cada contracción porque el ventrículo no puede expandirse por completo. Y 2. El llenado inadecuado reduce el estiramiento del músculo cardíaco y resulta disminución del inotropismo. Adicionalmente, con cada contracción se fuerza a salir más sangre del ventrículo y a través de la herida cardíaca y ocupa más espacio en el pericardio, lo que compromete aún más el gasto cardíaco. Pueden presentarse muy rápidamente shock severo y muerte. Neumotórax, atención. Cuando algún lado de la cavidad torácica se llena con aire y está bajo presión, el pulmón se comprime y colapsa. El pulmón involucrado es incapaz de llenarse con aire del exterior a través de la nasofaringe. Esto produce al menos 4 problemas. 1. El volumen corriente con cada respiración se reduce. 2. Los alvéolos colapsados no están disponibles para transferir oxígeno a los eritrocitos. 3. Los vasos sanguíneos pulmonares están colapsados, lo que reduce el flujo sanguíneo hacia el pulmón y el corazón. 4. Para forzar sangre a través de los vasos pulmonares se requiere mayor fuerza de contracción cardíaca, hipertensión pulmonar. Si el volumen de aire y la presión dentro del tórax lesionados son suficientemente grandes, el mediastino se aleja del lado de la lesión. Conforme el mediastino se desplaza, el pulmón opuesto se comprime y la compresión y torsión de la vena cava superior e inferior impide todavía más el regreso venoso al corazón, lo que produce una caída significativa de la precarga. Todos estos factores reducen el gasto cardíaco y rápidamente ocurre shock. Para mayor información, consulte el capítulo de trauma torácico. Pues la imagen representativa. Valoración. La valoración para la presencia de shock debe incluir la búsqueda de evidencia temprana sutil de hipoperfusión. En el escenario prehospitalario, esto requiere la valoración de órganos y sistemas que son inmediatamente accesibles. Los signos de hipoperfusión se manifiestan como mal funcionamiento de estos órganos o sistemas accesibles. Dichos sistemas son el cerebro y el sistema nervioso central, el corazón y el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, piel y extremidades y riñones. Los signos de perfusión y producción de energía disminuidas y la respuesta del cuerpo incluyen lo siguiente: NDC disminuido, ansiedad, desorientación, comportamiento extraño, taquicardia, presión sistólica y de pulso disminuidas, respiración rápida y superficial, piel fría, pálida, pegajosa y húmeda, diaforética o incluso cianótica con tiempo de llenado capilar disminuido. Disminución de la diuresis, rara vez identificada en el escenario prehospitalario en situaciones de transporte prolongado o demorado cuando está presente un catéter urinario. Puesto que la hemorragia es la causa más común de shock en el paciente con trauma, todo el shock en un paciente con trauma debe de ser considerado como proveniente de hemorragia hasta que se demuestre lo contrario. La primera prioridad es examinar en busca de fuentes externas de hemorragia y controlarlas tan rápida y completamente como sea posible. Esto último puede involucrar técnicas como aplicación de presión directa, apósitos compresivos, torniquetes o inmovilizar las extremidades fracturadas. Si no hay evidencia de hemorragia externa, debe sospecharse hemorragia interna. Aunque el manejo definitivo de la hemorragia interna no es una práctica en el escenario hospitalario, la identificación de una posible fuente interna de sangrado ordena transporte rápido a la institución de atención definitiva. La hemorragia interna puede ocurrir en tórax, abdomen, pelvis o retroperitoneo. La evidencia de lesión torácica contusa o penetrante con sonidos respiratorios disminuidos sugeriría una fuente torácica. El abdomen, la pelvis y el retroperitoneo pueden ser una fuente de hemorragia con evidencia de trauma contuso, por ejemplo, equimosis o trauma penetrante. Esto incluye distensión o sensibilidad abdominal, inestabilidad pélvica, desigual en la longitud de las piernas, dolor en el área pélvica agravada por movimiento, equimosis perineal y sangre en el meato urinario. Como regla general, los pacientes que satisfacen los criterios 1 y 2 o ambos del Protocolo Nacional de TRASH
necesitan transporte rápido hacia el centro de traumatizados adecuado más cercano. Voy a leer el cuadro de triage de los lineamientos del 2011, igual los voy a ir pasando. Medir signos vitales y nivel de conciencia. Paso 1, escala de coma de Glasgow menor a 13, presión sistólica menor a 90 y frecuencia ventilatoria menor a 10 o mayor a 29 por minuto. Entonces, si hay algo que diga que sí a estos, hay que transportar a un centro para traumatizados. Los pasos 1 y 2 tratan de identificar a los pacientes más severamente lesionados y estos pacientes deben de ser transportados preferentemente hacia el nivel de atención de mayor complejidad dentro del sistema de trauma dañado. Si no tiene nada de eso, hay que valorar la región anatómica de la lesión. Toda lesión penetrante, cabeza, cuello, torso y extremidades proximales o codos, inestabilidad o deformación de la pared torácica, 2 o más fracturas o fracturas de huesos largos, extremidades aplastadas o con deformidad severa o sin pulso, amputación proximal de la muñeca o tobillo, fracturas pélvicas y fracturas de cráneo, fracturas de cráneo abiertas o deprimidas, así como parálisis, hay que llevarlo a un centro de trauma. Si no tiene nada de eso, hay que valorar el mecanismo de lesión y la evidencia de impacto de alta energía, que serían en las caídas para adultos más de 6.10 pies, 6.10 metros y un piso es igual a 3.05 metros. Niños más de 10 pies o 2 a 3 veces la altura del niño. Accidentes automovilísticos de alto impacto y choques en motocicleta, etc. En esos casos hay que transportar a un centro de trauma el cual esté capacitado en el sistema de trauma y que sea céntrico, correspondiente a el nivel de afección del paciente. Si no tiene nada de eso, hay que valorar al paciente si el paciente tiene condiciones especiales o alguna enfermedad sistémica. Y hay que trasladar según sus necesidades específicas. Cuando tengo duda, hay que transportar a un centro para traumatizados. Si la valoración no sugiere hemorragia como la causa del shock, debe sospecharse causas no hemorrágicas. Estas incluyen taponamiento cardíaco y neumotórax. Atención, ambos evidentes por venas de cuello distendidas frente a venas de cuello colapsadas en el shock hemorrágico o hipotensión neurogénica. Los sonidos respiratorios disminuidos en el lado de la lesión torácica, enfisema subcutáneo, dificultad respiratoria y desviación traqueal surgen neumotórax. Atención, la presencia de estos signos sugiere la necesidad de descompresión con aguja del lado involucrado del tórax. Diferentes fuentes de shock cardiogénico se sospechan con traumatismos torácicos contusos o penetrantes. Sonidos cardíacos amortiguados sugieren taponamiento cardíaco. Arritmias e hipotensión neurogénica con signos de trauma vertebral, bradicardia y extremidades calientes. La mayoría de, si no todas, estas características puede detectarlas el proveedor de atención hospitalaria astuto, quien puede determinar la causa del shock y la necesidad de intervención adecuada cuando sea factible en el campo. Las áreas de evaluación del paciente incluyen el estado de la vía aérea, ventilación, perfusión, color y temperatura de la piel, tiempo de llenado capilar y presión arterial. Aquí se presenta por cada uno por separado. En el contexto de la revisión primaria y de la revisión secundaria, la evaluación simultánea es una parte importante de la valoración del paciente para recopilar y procesar información de diferentes fuentes de manera expedita. Revisión primaria. Uno de los primeros pasos en la valoración del paciente es obtener una observación inicial de su condición tan pronto como sea posible. Los siguientes signos identifican la necesidad de sospecha de condiciones que amenazan la vida. Ansiedad leve que avanza hacia confusión o NDC alterado.
taquipnea leve que conduce a ventilaciones rápidas y a dificultad respiratoria, taquicardia leve que avanza a taquicardia marcada, pulso radial debilitado que avanza hacia ausencia de pulso radial, color de piel pálido o cianótico, tiempo de llenado capilar prolongado, pérdida de pulsos en las extremidades, hipotermia y sensación de sed. Cualquier compromiso o falla de la vía respiratoria, la respiración o el sistema circulatorio deben manejarse antes de avanzar. Los siguientes pasos se describen en serie ordenada. Sin embargo, todas estas valoraciones se realizan de la manera más o menos simultánea. Recuerdo XABCDE. La revisión primaria del paciente con trauma ahora enfatiza el control de la hemorragia externa que amenace la vida como el primer paso en la secuencia. Aunque los pasos de la revisión primaria se enseñan y se muestran en forma secuencial, muchos de ellos pueden y deben realizarse de manera simultánea. Los pasos pueden recordarse usando el mnemotécnico XABCDE. X para control de la hemorragia externa, A para manejo de la vía aérea y estabilización de la columna cervical, B para respiración por breathing, C para circulación, perfusión y otras hemorragias, D discapacidad y exposición al ambiente. Recuadro MARCH es un acrónimo de valoración del paciente alternativo al XABCDE que usan los practicantes del SEM que trabajan en situaciones de trauma y tácticas. MARCH significa M de hemorragia masiva, control el sangrado de una hemorragia que amenace la vida con un torniquete, apósitos hemostáticos o apósitos compresivos convencionales. A de vía aérea, valore por obstrucción y asegure la vía aérea de la víctima con posicionamiento corporal, vías aéreas nasofaringeas, vías aéreas avanzadas o vía aérea quirúrgica. R. Respiraciones. Valore y trate las heridas torácicas penetrantes, heridas torácicas suplantes, aspirantes y neumotórax atención. C. Circulación. Valore por signos de shock. Establezca acceso intravenoso o intraóseo e inicie reanimación si está médicamente indicado. H de cabeza o hipotermia. Proteja a la víctima de hipotermia. Las exposiciones al calor, químicos o tóxicos también pueden ser factores de riesgo. Inmovilice cualquier fractura y proporcione restricción del movimiento vertebral para pacientes en riesgo. El abordaje MARCH se alinea estrechamente con el abordaje XABCD, que es el acrónimo utilizado por los miembros del SEM para la valoración de pacientes que sufren traumatismos. Una comparación lado a lado muestra las siguientes características paralelas. Hemorragia masiva, vía aérea. Respiraciones, circulación, cabeza, head, hipotermia. Hemorragia exsanguinante, vía aérea. Bleeding, circulación, discapacidad y exposición a ambiente. MARCH y XABCDE.